Seguimos con las aplicaciones de las derivadas. En este caso vamos a estudiar la curvatura y los puntos de inflexión. Ya sabéis lo que es una función convexa. Es algo que hace así, ¿verdad? Pues vamos a dar una definición un poquito más formal. Se dice que una función es convexa en un punto si la gráfica de esta función queda por encima de la recta tangente en dicho punto. ¿Qué es eso? Por ejemplo, este puntito de aquí. La gráfica queda por encima de su recta tangente en ese punto. Además, en todo el intervalo que corresponde a esta curva, que habría que mirarlo en el eje X, podemos decir que esta función es convexa. ¿Por qué? Porque tomemos el punto que tomemos de la gráfica, siempre va a ocurrir la condición que nos pedían para que fuera convexa en ese punto. Y es que todas las rectas tangentes que yo acabo de dibujar, si os fijáis, están por debajo de la gráfica. Es decir, la gráfica de la función que está por encima de la recta tangente. Se dice que una función es cóncava en un punto si pasa lo contrario, es decir, si la gráfica de la función está por debajo de la recta tangente en dicho punto. Esta función es cóncava en este punto. ¿Por qué? Porque la gráfica queda por debajo de la recta tangente. Si hacemos cualquier otra recta tangente va a pasar lo mismo, entonces sería cóncava en todo el intervalo. ¿Y qué es un punto de inflexión? Pues un punto de inflexión es cualquier punto de la función en el que haya un cambio de cóncava a convexa o viceversa. Pero bueno, esto ya lo sabíais. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Pues cómo estudiamos que pase esto en una función a partir de su expresión analítica, a partir de su ecuación. Pues para estudiar la curvatura tenemos que utilizar la segunda derivada y buscamos los puntos donde se anule esta segunda derivada. Acordaros, para el crecimiento y el decrecimiento usábamos la primera derivada y buscábamos los puntos donde se anulaba la primera derivada, y ahora es la segunda derivada. Es importante que recordemos que tenemos que buscar los puntos donde se anula. Con estos puntos y los que no están en el dominio, obtenemos los distintos intervalos donde vamos a tener que estudiar qué pasa si la función es cóncava o convexa. ¿Y cómo hacemos eso? Pues, si en uno de estos intervalos tomamos un punto A y la segunda derivada evaluada en ese punto A es positiva, entonces la función es convexa. Pero si la segunda derivada evaluada en ese punto es negativa, entonces la función es cóncava. Y es cóncava o convexa no solo en ese punto, sino en todo el intervalo. Vale, y si vemos que la función cambia de convexa a cóncava, pues entonces en el punto de cambio es donde tenemos un punto de inflexión. Seguro que con un ejemplo lo vemos mejor. Vamos a trabajar con esta función. En primer lugar, como es una función polinómica, ya sabemos que su dominio es todo R. Pero vamos a lo que nos interesa. Vamos a estudiar la curvatura. Tenemos que hacer la primera derivada para después poder hacer la segunda. Vale, la derivada de esta función es 3x al cuadrado menos 8x. Y la derivada de la derivada es 6x menos 8. Recordad que buscamos los puntos donde esta función se anula. Pues esta segunda derivada se hace 0 cuando 6x menos 8 es 0. Y eso despejando la x nos dice que la segunda derivada se anula cuando x es igual a 8 sextos, que es lo mismo que 4 tercios. Muy bien, pues este es el punto donde se anula la segunda derivada. Además, nos recordaba que teníamos que tener en cuenta los puntos que no estaban en el dominio. Pero como hemos dicho que el dominio es todo R, pues de estos no tenemos ninguno. Entonces, al igual que en el crecimiento y decrecimiento, una tablilla nos podría ayudar. En primer lugar, fijándonos en el punto donde la segunda derivada se hace 0, tenemos que ver cuántos intervalos tenemos y cuáles son. Pues el primer intervalo sería desde menos infinito hasta 4 tercios, es decir, todos los números más pequeños que 4 tercios, y el segundo intervalo serían pues todos los números más grandes que 4 tercios, que desde 4 tercios a más infinito.
Si hubiera dos números donde se anulara la segunda derivada, pues 3 intervalos. Y así. Muy bien, pues ahora tenemos que escoger un punto de cada intervalo para estudiar el signo de la segunda derivada. Del intervalo menos infinito 4/3 voy a coger, por ejemplo, el 0, porque 0 es más pequeño que 4/3. Y la segunda derivada evaluada en 0 es 6 por 0 menos 8, que es igual a menos 8. Es decir, es negativo. Así que aquí la función segunda derivada es negativa. Vamos a por el otro intervalo. Pues de este intervalo vamos a coger el punto 2, por ejemplo. Pensad que 4/3 es 1 y algo, 1,3 periódico. Entonces el 2 está en este intervalo seguro. Vamos a ello. 6 por 2 menos 8 es 12 menos 8, que son 4, que es positivo. Muy bien. Habíamos dicho que si la segunda derivada era negativa, entonces la función era cóncava. Entonces escribimos esto. Y si la segunda derivada era positiva, como pasa aquí, pues la función es convexa. Así que ya tenemos la curvatura de esta función. F es cóncava en menos infinito 4/3 y F es convexa en 4/3 más infinito. Y entonces, atendiendo a esto, si en un punto x igual a b la función cambia de convexa a cóncava o viceversa, entonces f tiene un punto de inflexión en x igual a b. Pues, ¿en qué punto ha cambiado nuestra función de cóncava a convexa? Pues en el 4/3, es decir, f tiene un punto de inflexión en x igual a 4/3. Su valor, que es f de 4/3, tendríamos que calcularlo. Entonces, f de 4/3 se hace evaluando f de x en 4/3. 4/3 elevado a 3 menos 4 por 4/3 elevado a 2. Eso es 64 partido 27 menos 4 por 16 partido 9. 4 por 16 son 64 y ahora necesitamos tener el mismo denominador. Es decir, este 9 habrá que convertirlo en 27, que es el mínimo común múltiplo de 27 y 9, que es igual a menos 128 partido 27. Así que podríamos decir que f tiene un punto de inflexión en x igual a 4/3 y su valor es menos 128 partido 27. Y ya habríamos acabado. Hay otra manera de obtener los puntos de inflexión, que es de nuevo buscando los puntos donde la segunda derivada se anula, es decir, se hace 0, y después sustituyendo en la tercera derivada. Si al sustituir en la tercera derivada el valor es diferente de 0, entonces seguro que tiene un punto de inflexión la función en x igual a a. Pero si el valor es 0, no podemos afirmar nada, ¿vale? Volvemos al ejemplo del caso anterior. Ya teníamos que la primera derivada era 3x cuadrado menos 8x, la segunda derivada es 6x menos 8, esta segunda derivada es 0 cuando x es igual a 4/3, que salía de igualar esto a 0 y despejar la x. Pues bien, vamos a ver, ya que tenemos que la segunda derivada es igual a 0 en x igual a 4/3, vamos a ver si de verdad esto es un punto de inflexión o no. Ya sabemos que sí, por el ejemplo anterior, pero vamos a hacerlo utilizando la tercera derivada. La tercera derivada se hace derivando la segunda y la derivada es 6. Como es constante, pues evidentemente f3' de 4/3 también es 6 y esto es distinto de 0. Entonces f tiene un punto de inflexión en x igual a 4/3 y en este caso pues no hemos tenido que estudiar la concavidad y la convexidad y ver que hay un cambio. Esto es útil, pues, por ejemplo, si nos piden que solamente estudiamos los puntos de inflexión, lo hacemos así directamente sin tener que estudiar los signos de los intervalos ni nada. Y con esto sí que hemos acabado.